Bueno, y otro de los acontecimientos del fin de semana fue finalmente el aniversario de la localidad de Plotier. 90 años cumplió nuestra vecina ciudad aquí de la capital. Y allí estuvo toda la plana del gobierno de la provincia de Neuquén, además de, por supuesto, el intendente y las autoridades de Plotier. Fue toda la Expo de Plotier, digamos, el marco de la celebración. Este fin de semana se realizó finalmente la celebración oficial del aniversario. Vamos a escuchar unos minutos a Julieta Corrosa. Ella es ministra de Desarrollo Humano, de Gobiernos Locales y de Mujeres de la provincia de Neuquén. Y esto decía en el marco del aniversario de la ciudad, justamente de Plotier. Sí, la verdad que, bueno, muy contenta de acompañar a Luis y a todo el equipo en estas, bueno, a lo largo de todas las expos, de la expo, que fue en varias fechas, pero hoy particularmente en el día del cumpleaños de nuestra ciudad, ¿no? Yo muy orgullosa, nací y me crié acá, así que imagínense, para mí es mi cumpleaños hoy. Así que muy contenta de estar acompañando a Luis en este 90 aniversario y por supuesto, bueno, y a la mañana también el jefe de gabinete, Juan Luis Sauzet, pudo acompañarlo a Luis en el acto protocolar. Yo por un tema familiar no pude estar, por eso no quería faltar ahora a la tarde para poder estar con él. Bien, y acompañó el clima, amaneció lluvioso, pero ahora la gente ya está saliendo, está disfrutando, ¿no, Luis? Sí, tal cual, realmente nos acompañó, se limpió. A la mañana tuvimos llovizna, no fue tan... Pero yo hoy decía en las palabras que lo que habrá soportado el doctor Plotier en forjar toda esta ciudad, transformar en médanos, estos médanos en esta zona de cultivo y en esta ciudad tan pujante, así que una lluvia no nos podía detener, así que tuvimos el grato acompañamiento del gobierno de la provincia, con el cual permanentemente estamos trabajando espalda con espalda, como dice el gobernador. Pero bueno, contentos. Hoy es la última jornada, una jornada gratuita para que todos los vecinos puedan disfrutar del show de Marité Verbel, que está por empezar, y de Nahuel Penici, así que bueno, contentos. Estamos por probar las especialidades al disco que están cocinando. Bien. Bueno, en un ratito los dejamos entonces para que puedan degustarlo. Y la gente muy contenta porque la Expo es algo que tomó como propio desde hace mucho tiempo. Y se habla de Expo porque hay expositores, porque hay productores. Y sabemos, Julieta, que tuviste contacto con algunos que se han entregado incluso apoyos financieros como para que algunos proyectos sigan creciendo. Sí, nosotros venimos trabajando mucho desde el gobierno provincial, acompañando toda la economía social de la provincia. Y en eso tiene mucho que ver nuestros emprendedores, nuestros productores y productoras, y bueno, y este tipo de eventos lo que permite es eso, ¿no? Es movilizar esa economía local, circular, y bueno, y creo que es muy necesario en estos tiempos que están económicamente, pasamos por circunstancias difíciles. Desde la provincia se acompaña no solamente con créditos a través del CFI, a través de ADEP, a través del Banco Provincia, sino que también brindamos capacitaciones. Y nosotros particularmente desde el Ministerio de Desarrollo Humano trabajamos mucho con las mujeres emprendedoras. Dentro de ese programa provincial que tenemos Cerrando Brechas, que es dentro del marco del Plan Provincial para la Equidad de Género, trabajamos mucho en la independencia económica de las mujeres. Así que acá hay varias de Plotier, que seguramente ahora vamos a ir recorriendo por los stands y vamos a ir a saludar, pero creo que este tipo de eventos a lo largo de toda la provincia, yo vengo desde el 2 de enero recorriendo todas las fiestas populares que se han hecho a lo largo de toda la provincia, y la verdad que es muy importante y muy grande la cantidad de participación que hay de los emprendedores del lugar y lo bien que ellos, digamos, la buena recepción que tienen este tipo de eventos para ellos. Bueno, hoy ya estamos aquí en los estudios de 24/7, Canal de Noticias, en otro dato, con la diputada Cielubbi Obreque del Movimiento Popular Neuquino. Ella es secretaria de la Comisión de Energía, especialista en la materia. Vamos a hablar con ella sobre todo lo que ocurre con la producción de energía, sobre todo hidroeléctrica, y la discusión sobre las represas y de varios temas más que estuvieron llevándose la agenda legislativa que exceden, por supuesto, y van más allá de estos temas. Diputada Cielubbi Obreque, gracias por haber venido a los estudios de 24/7. Gracias. No, a vos, Santiago, por la invitación y un saludo al equipo también. Bueno, vamos a empezar por el carozo del asunto, digamos, lo que yo comentaba recién. ¿Cuál es la situación hoy de las concesiones de las represas hidroeléctricas y de la relación con Nación, que ya lleva mucho tiempo? Yo diría 3, 4 años de cuando Darío Martínez era secretario de Energía, más o menos. Estamos hablando hace largo y tendido del tema. Sí. 2023, para hacer un recuento breve de la historia, se vencieron las concesiones y desde ahí
empieza, a mi entender, una irresponsabilidad por parte de los gobiernos nacionales, de cualquier tinte político, porque han pasado distintos gobiernos nacionales y todos tuvieron el mismo accionar, en una omisión, en este caso haciendo prórrogas a esas concesiones que tenían vencidas, llegando a donde estamos hoy con una situación crítica para los neuquinos, para nuestros vecinos rionegrinos también, pero en particular para nosotros en una situación muy compleja en la que nos vemos parados hoy, propio de esas irresponsabilidades en aquel entonces. La situación actual, Santiago, es que la semana que viene, cerca del 10 de abril, tenemos, digo, como neuquinos, ¿no?, una situación bastante expectante, que es que el Gobierno Nacional ha dado un límite para abrir la licitación a los complejos hidroeléctricos, en nuestro caso son 4, porque Pichipicunleufu vence más adelante, pero son 4 complejos de gran magnitud para nosotros, que implicaría, bueno, una situación crítica para los neuquinos y sobre todo para quienes estamos muy pendientes del tema, en un contexto como por ejemplo Bahía Blanca, con inundaciones a flor de piel y una situación muy crítica social que también nos permite hacernos foco de eso y empezar a mirar con otros ojos esa situación tan crítica. A ver, en términos económicos, ¿qué podemos pretender los neuquinos de estos acuerdos? ¿Un canon por el agua? ¿Nos deben regalías? ¿Algún cobro en especie? Digo, por tirar algunos de los temas que se fueron discutiendo, ¿no? Es un abanico complejo con todas esas variantes, están todas presentes. El canon por el uso del agua de nuestros ríos es una herramienta que sancionamos el año pasado en la legislatura. Es una herramienta más para que el gobierno tenga en cuenta. Sin embargo, el debate de regalías está muy presente también. Los dos gobiernos, Río Negro y Neuquén, han presentado las denuncias pertinentes por el reclamo de estas regalías adeudadas a nuestra provincia. Y acá con una situación muy particular, que es que nosotros tenemos un tope para cobrar regalías en especie. Bueno, en esta demanda que hacemos de las regalías adeudadas también se ha reclamado la posibilidad de subir ese tope y poder cobrar regalías en especie en mayor cantidad. Pero sin duda me parece que amén de la situación económica, creo que hay algo que es más complejo y que es más delicado, que es la situación de las personas y de los bienes que estamos aguas abajo. Creo que ahí va a ser la pata fundamental a la hora de sentarnos a conversar con Nación, si es que la semana que viene se da esta situación. Creo que más allá de la cuestión económica, como vos me planteás, la situación de las inundaciones, de cuánto vamos a erogar de agua durante las etapas más fuertes de generación de energía, que es el verano en Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas aguas abajo va a ser fundamental. Bueno, creo que más que lo económico son dos patas que son importantes, pero el cuidado de las costas es fundamental. Y al mismo tiempo se le quitó jerarquía al organismo que controla la seguridad de las presas, ¿no? El conocido como ORCEP. ORCEP, ese es el organismo de control de seguridad de presas. El ORCEP se corrió de lugar en la estructura nacional, quitándole claramente autonomía. Y este organismo lo que hacía, que sin embargo nosotros en la legislatura sacamos una comunicación diciendo que repudiábamos este accionar porque es básicamente el organismo que nos cuida y que nos previene de situaciones críticas en nuestra provincia. Estaba errado el concepto. Yo decía que esto es realmente un error del gobierno nacional de entender que está recortando el gasto público o el gasto de la administración, cuando en realidad este es un organismo que tiene poca cantidad de recurso humano, con lo cual el gasto económico en recurso humano no es tal. Y la segunda pata, que para mí también erra el gobierno nacional, es entender que esto es un gasto y no una prevención de una catástrofe mayor que va a generar un gasto mucho mayor. En ese contexto hay profesionales, ingenieros, agrimensores, especialistas en la materia, que se han formado durante muchos años y que hacen una tarea pero de excelencia, no buena, de excelencia. En la etapa de los 90 son quienes nos previnieron en el Chocón de una falla que tenía, una fisura que tenía el estribo derecho en el Chocón. Con lo cual ahí tenemos un ejemplo claro de que es fundamental tener organismos de ese calibre en nuestra provincia. Y que no van a determinar déficit o superávit fiscal a nivel nacional, digo, el gasto no es tal. No, incluso eso que me decís del déficit, hablando en términos de licitación de estos complejos hidroeléctricos, está también errado el concepto, porque si se piensa a los complejos hidroeléctricos como un déficit en cuanto a que no hay eficiencia en la administración, bueno, también está errado. Los complejos generan grandes cantidades de generación de energía hidroeléctrica para todo el país y lo que no hay es déficit. Bien. Diputada, a ver, más allá de esto, ¿qué podemos hacer para cuidar la energía? Y en off me estabas contando algunos proyectos en ese sentido que presentaste para cuidar y optimizar el uso de la energía aquí en la región, ¿no? En
la provincia. Presentamos varios proyectos, algunos de ley, otros que tienen que ver con comunicaciones para recabar información previa a la hora de presentar una política pública. Sí. En este caso hemos presentado un proyecto de ley para crear un plan provincial de eficiencia energética en edificios públicos. Leíamos una economista esta semana con el equipo que dice que la energía más barata es aquella que se llama eficiencia energética. Ajá, está buena la definición. Porque es la que te ahorras. Claro. Con lo cual coincido con este economista en su sentir y en su pensar, y en eso estamos, creando políticas públicas concretas. En este caso es poder armar un relevamiento en los edificios públicos, porque si bien la ciudadanía tiene que tener esa cultura del ahorro energético, creemos que Sí. el Estado es quien debe dar el ejemplo. Y en este caso la idea es que los edificios públicos, escuelas, edificios administrativos, bueno, hagan un control del consumo de energía y tengan el mismo consumo, el mismo confort con menor consumo o con el cuidado del recurso energético que necesitamos. Se avanzó en convenios entre el gobierno y los municipios para llevar toda iluminación LED, ¿no? Así es. Esto también entiendo que va en ese sentido. El gobernador el 1 de marzo, en la apertura de sesiones, anunció que estaba pronto a invitar a que los municipios que no lo habían hecho aún, porque Neuquén Capital ya lo hizo, adhieran a este plan de recambio de luminarias en toda la provincia. El cambio de la luminaria de sodio, la amarilla que conocemos, Sí, que vemos, la tradicional. la digamos. tradicional, Sí. por la luminaria LED, no solo tiene un impacto en el ahorro, en el consumo de la energía, sino que vos podés comprobarlo vos mismo cuando salís a la calle, tiene un alcance en la luz mucho mayor, Mucho y eso mejor. implica que las cámaras de seguridad tomen mejor, que la seguridad en la calle se sienta de otra manera, y sobre todo, bueno, hay una cuestión ambiental ahí también que está dando vuelta constantemente cuando hablamos de luminaria LED. A mí me parece súper atinado el plan provincial y espero que los municipios empiecen a adherir poco Bien. a poco, pero que finalmente logremos una provincia iluminada así. ¿Qué hay de cierto que podemos producir otro tipo de energías nosotros, los neuquinos? Digo, una vez que con esto de la ventana de los hidrocarburos y demás, por ejemplo, de energía eólica, energía solar, ¿eso es viable? ¿Nos podemos hacer expectativas sobre un recambio en ese sentido o no? O digamos, no nos hagamos mucha expectativa, igual vamos a tener que producir otras cosas para suplantar vaca muerta, entiendo, ¿no? Bueno, es un gran desafío. Me haces acordar a la ciudad en Texas, Houston. Tienen una situación climática muy parecida a la nuestra, en términos de que tienen el mismo viento, un sol bastante parecido. Sí. Y por supuesto, la fractura hidráulica, que es el fracking o el hidrocarburo, muy parecido a nosotros, con una particularidad que es que ellos ya están un poco más avanzados en este desarrollo de energías limpias. Creo que tenemos un desafío parecido, que es Bien. cómo maximizamos los esfuerzos para sacar el crudo que tenemos abajo de la tierra. Bueno, el gobernador habla de monetizar el subsuelo. Sí. Creo que es un poco el concepto, ¿no? ¿Cómo hacemos para maximizar ese esfuerzo y poder construir con lo que la naturaleza o la geografía nos dio y que hoy tenemos, que es gas e hidrocarburos? Pero también en términos de pensarnos que en 20, 30 años no estemos en un punto cero y no sepamos qué hacer con nuestra provincia o con los recursos que tenemos. Creo que el gran desafío es ver cómo transicionamos de uno a otro, pero en paralelo. Es decir, no esperar 30 años para empezar a armar la infraestructura que necesitamos en energías limpias, sino empezar a diversificar, que creo que esa es la palabra que tendríamos que empezar a Bien. pensar todos. Y si me preguntás, bueno, vientos y soles, creo que la cuestión hidroeléctrica está bastante avanzada en nuestra provincia, pero la cuestión eólica y sobre todo la cuestión solar es una pata muy fuerte en nuestra provincia, y creo que me animo a contarte un proyecto que estamos trabajando, sigue en la legislatura, está en curso de análisis y de trabajo, pero presentamos un proyecto para crear el Banco Provincial de Energías Limpias, de proyectos de energías limpias, para saber dónde están ubicados estos proyectos, dónde está el eólico, dónde está el solar, Bien. a dónde va a estar el hídrico, si se va a plantear el hidrógeno, dónde está el hidrógeno en nuestra provincia, qué potencia instalada va a tener cada uno de esos y cómo armamos un plan de energía a largo plazo, ¿no? Largoplacista para los neuquinos. Bien, te puedo cambiar de tema y llevarte a un popurrí de temas sueltos de la legislatura, que sueltos digo porque están en agenda hoy. Ayer, por ejemplo, se aprobó ficha limpia, entiendo que estás de acuerdo con esa iniciativa. Por supuesto, voté afirmativo, ayer se aprobó en general y hoy en particular. Bien, ¿estás de acuerdo con lo que quedó plasmado en el texto? Digo, porque hubo algunas diferencias o algunos planteos de si entraban algunos delitos y otros no y demás. Entiendo que estás en coincidencia con todo lo que se votó ayer.
Sí, claro, creo que es una cuestión que la ciudadanía nos venía exigiendo y el texto que quedó y que aprobamos ayer en general y hoy en particular es el mejor texto que pudimos sacar desde la legislatura. Sí, es superador en algunas cosas, ¿no? Con respecto a otros, porque los funcionarios del Ejecutivo tampoco van a poder asumir si tienen algún antecedente. Jueces y magistrados también se incluyeron. O sea bien. que cargos de designación también están incluidos. Bien, el otro tema que te quería consultar es el análisis toxicológico para funcionarios de los 3 poderes del Estado. Entiendo que lo acompañás. Sí, ingresó el proyecto que plantea el Ejecutivo, hay otros proyectos dando vuelta en la legislatura, por supuesto que acompaño, porque me parece que es una herramienta más que la ciudadanía nos está exigiendo. Hoy, no solo en términos de corrupción, sino de cómo desempeña su función aquel que está elegido por la ciudadanía para tomar decisiones en la ciudadanía, debe ser el ciudadano ejemplar o aquel ciudadano que realmente genera una responsabilidad suficiente para con la toma de decisiones. Y creo que parte de este proyecto o de la intención de los análisis toxicológicos en los funcionarios viene de ese lado. Si bien todo esto que te digo creo que es una demanda que tenemos pendiente y que hay que abordarla, también creo que hay una segunda parte que es cómo vamos a abordar aquellos positivos de los toxicológicos, porque realmente es una problemática que hay que abordar y que me parece que cuando hablamos de salud es muy importante hacerlo con la responsabilidad que amerita. Claro, está bueno, lo ubicás en el ámbito de un problema de salud, digamos, más allá de que el funcionario debería apartarse ante un caso de adicción o de consumo, no deja de ser un problema de salud de un ser humano, digamos, que algo hay que hacer con eso. Las dos cosas, creo. Creo que la exigencia legal tiene que estar porque es responsabilidad del funcionario, pero también creo que una vez que hay un positivo también es un tema que hay que abordar y no que hay que desconocer. Viviendas. Casi nadie pagó la vivienda que se le dio en su momento en el Estado durante muchos años. La idea es recuperar eso y crear un fondo. Eso también está en la legislatura. Así es. El tema vivienda, no solo con el proyecto normativo, sino que creo que de fondo hay una cuestión muy amplia y realmente crítica para abordar en términos de, bueno, hoy lo hablábamos en alguna oportunidad, aquel joven ya no sueña con la vivienda propia, sueña con poder alquilar e independizarse de sus padres. Argentina tiene porcentajes bastante altos de población que no puede independizarse y creo que eso también se hace con nuestra provincia. Sin duda, en una provincia como Neuquén, bueno, veíamos la noticia antes de ayer del gobernador diciendo que no podemos sostener la cantidad de trabajadores que quieren trasladarse a Vaca Muerta. Bueno, todo eso tiene que ver con una cuestión de la vivienda o de una solución habitacional, no solo de la vivienda, para aquel que necesita poder instalarse y radicar su familia o su futuro en nuestra provincia. Impresionante la cantidad de gente que está viniendo por el tema Vaca Muerta, que las expectativas también que traen, que yo también creo que hay mucha responsabilidad de un discurso muy triunfalista con el tema Vaca Muerta, de que Neuquén es una panacea, que en cierto sentido lo es, pero también es cierto que no venís y conseguís laburo de la noche a la mañana y además ganás como un petrolero de la noche a la mañana. Digo, es un problema, ¿no?, que absorbe la provincia en términos generales. La expectativa que despertamos y después cómo hacemos para satisfacer a todos los que vienen, ¿no? El gobernador anunciaba el Fondo de Infraestructura para el Desarrollo de Vaca Muerta en la apertura de sesiones. Ahí nos da un puntapié de cómo está el panorama en la provincia en términos de infraestructura. Sin embargo, de ahí se desprenden 1000 variantes que son la cantidad de gente que viene en búsqueda de una esperanza laboral y que llega acá y que la realidad es que se necesitan especialistas o expertos en la materia, operadores que conozcan de la temática. Bueno, se han anunciado un par de puntos que para mí son interesantes, como, bueno, cómo ajustamos la currícula escolar, por ejemplo, para que haya robótica, ingeniería especializada en el hidrocarburo. Bueno, creo que hay un montón de herramientas, pero sin duda hay que ser muy prudentes con cómo incentivamos a nuestra población, porque eso contagia a otras provincias y sin duda el principal problema es que no estamos aptos con los servicios básicos que se necesita para contener a toda esa población que intenta buscar una esperanza laboral acá. Claro, sobre todo porque en el contexto nacional Neuquén es una provincia pujante y mucha gente dice, bueno, allá hay laburo. Digo, hay una anécdota que ha corrido por los pasillos de la política mucho, que es una persona que llegó a la Etón, se subió al taxi y le dijo, lléveme a Vaca Muerta, con lo cual el taxista le dijo, no hay una esquina, digamos, donde esté Vaca Muerta, pero la gente viene muchas veces con esa expectativa que bueno, no coincide con lo que podemos ofrecer de la noche a la mañana, ¿no? No, claro.
Bueno, y una política, si me permitís. ¿El Movimiento Popular Neuquino, o si querés en términos personales, te consideras parte de la gran mesa de la neuquinidad? Es un año, la respuesta es sí, porque Sí. me vas a pensar que estoy dando vuelta. La respuesta es sí, porque estamos en un año donde más que nunca hay que defender la neuquinidad. Creo que estamos en un momento clave en términos electorales Sí. para el cuidado de nuestros recursos. Iniciamos la conversación hablando de hidroeléctricas y tenemos el recurso agua dando vueltas en toda la mesa de conversación. Sí. Creo que ese ejemplo concreto te lo llevo a todos los recursos naturales y en especial cuando se trata de levantar banderas neuquinas. Este es un año en el que nosotros deberíamos buscar los mejores candidatos para que nos representen a nivel nacional, para defender Neuquén, para defender nuestros recursos. En un gobierno que está de retirada y que impone y no consulta y no dialoga, deberíamos hacernos eco de eso, y por más que la pregunta es un poco de tinte política, creo que a mí me atraviesa la política pública y el deber como funcionaria de decir, bueno, hay que dejar la cuestión partidaria y si bien es importante y es relevante, también hay que pensar en cómo defendemos y cómo nos posicionamos con responsabilidad frente a una necesidad ciudadana, en este caso de nuestra provincia. Diputada Cielui Oureque, gracias por haber venido a los estudios, la verdad que muy gentil, por habernos visitado, haber acudido, en realidad respondido a nuestra invitación, así que muchísimas gracias. No, gracias Buenas a vos, noches. Santiago. Gracias. La diputada Cielui Oureque del Movimiento Popular Neuquino, y con todos estos temas que ustedes escuchaban y que yo no les voy a repetir porque lo acaban de escuchar en la conversación, nosotros nos estamos despidiendo, ya estamos llegando a las 10 de la noche y nos despedimos hasta el jueves que viene, como siempre, en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias, aquí en Prima Multimedia, con otro dato, este repaso que hacemos de los temas más relevantes de cada una de las semanas. Les deseamos buenas noches y gracias como siempre por haber estado allí. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Villa Pegüeña, Arturo de Gregorio, firmaron un convenio para la financiación de la tercera etapa del circuito agreste interurbano, que permitirá completar 1 kilómetro de veredas y ciclovías. Acompañándolo en la transformación de Villa Pegüeña, una villa que crece, una villa turística que siempre demanda que nosotros tengamos nuestros senderos, espacios para que la gente haga recreación, que estén en condiciones. Esto tiene que ver con la tercera etapa que vamos a hacer de esta bicisenda y este sendero para que la gente pueda caminar. Creo que es muy importante también que desde los gobiernos locales y junto a todo el equipo del gobernador podamos seguir trabajando para que nuestras localidades se desarrollen de manera equitativa y en cada rincón de la provincia. Más información en neuqueninforma.gov.ar.